En los últimos años prácticamente se ha convertido en un completo desafío llegar a la cifra de 1.000.000 de euros. Y la realidad es que yo en este vídeo te voy a contar no solamente qué es lo que haría, sino lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer para llegar a esa cifra. Porque como bien sabéis en otro vídeo anterior que ya publiqué, al que te recomiendo que veas, es qué es lo que hice para llegar a ese $500.000 de euros en patrimonio. Y qué es lo que yo estoy haciendo ahora, en esta segunda parte, en este vídeo, qué es lo que yo estoy haciendo para llegar a ese 1.000.000 de euros en patrimonio, en el cual ya pues podemos decir oficialmente que soy millonario, porque según cómo se describe, la palabra millonario es la persona que tiene 1.000.000 de euros. Particularmente habrá personas que digan que tener 1.000.000 de euros para ser millonario tiene que estar en la cuenta bancaria. Hay otras que sin embargo dicen que ese 1.000.000 de euros puede estar invertido, en el que yo soy proactivo a ese tipo de filosofía de pensamiento y yo considero que tener 1.000.000 de euros en la cuenta bancaria pues no te da nada, y sin embargo tenerlo invertido sí te da de retorno y te da esa libertad financiera. Y la realidad es que prácticamente todo lo voy a hacer con el sector inmobiliario, como bien sabéis, y te voy a explicar detalladamente en qué cosas estoy metido, qué cosas estoy haciendo, y también te voy a hablar un poco de cómo diversifico mi capital para llegar a esta cifra tan ansiada del 1.000.000 de euros. Y como bien sabéis, pues me llamo Alex, tengo 24 años y en este 2026 he llegado al $500.000 de euros en patrimonio, compaginándolo con mi trabajo en la Fuerza Armada y invirtiendo en el sector inmobiliario. No voy a volver a recapitular sobre lo que ya he hablado en anteriores vídeos, que por eso mismo te dejo en la descripción el vídeo donde te hablo de cómo he llegado a ese $500.000 de euros, para no volver a encauzarme y hablar sobre lo mismo, sino que nos vamos a centrar en el 1.000.000 de euros. Pero antes, muy importante, déjame explicarte de cómo entiendo yo y cómo lo voy a hacer yo para llegar a ese 1.000.000 de euros antes de los 30 años. Es decir, a día de hoy, a fecha de ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, tengo 24 años. ¿Y cómo voy a hacer yo para llegar a ese 1.000.000 de euros antes de los 30 años? Entonces, primero, antes de nada, tengo que decirte que tengo que ser sincero, y es que durante los años de los 18 hasta los 22, mi mayor foco estaba en formación y en construcción. Es decir, una fase en la que estoy prácticamente adquiriendo conocimientos mediante lectura, ponencias, yendo a eventos de inversión inmobiliaria, expandiendo mi conocimiento, haciendo contactos, y donde en esos 4 años prácticamente, pues básicamente he estado viviendo el sumido por y para eso, leyendo y estando todo el día informado y empapándome para comprender y madurar ese contenido y posteriormente desarrollarlo y demás. Bien cierto es que mi fase de inversión comenzó a los 20 años, cuando me quedé huérfano, pero aún así hasta los 22 estuve bastante enfocado y haciendo mucha mella. Básicamente no hacía nada en todo el día que no fuera estar enfermo mental, leyendo y estudiando. Luego, desde la fase de los 22 hasta los 28, que es la que me encuentro ahora mismo, es la fase de desarrollo, es la fase en la que aplico todo este conocimiento y donde siembro, donde estoy sembrando muchísimo dinero y estoy sembrando muchos de mis hábitos cotidianos, diarios, en mi día a día. Y es donde en esta fase de estos 6 años, en la que yo justamente ahora mismo tengo 24 y estoy prácticamente en el punto medio entre estas dos, y es en la cual prácticamente se batalla el llegar a buen puerto o no. En este caso estoy hablando de desarrollar, de implementar toda esta serie de cosas que te voy a hablar, en la cual es lo que me va a llevar a ese 1.000.000 de euros que estamos hablando. Y luego posteriormente, para finalizar los 2 últimos años, para llegar a los 30 años, es decir, desde los 28 hasta los 30, es puramente crecimiento exponencial. Es jugar, como bien dice aquí, una de las patas clave para llegar al 1.000.000 de euros es el interés compuesto. Es decir, el reinvertir esas ganancias que vamos teniendo
y esos intereses que vamos generando reinvertirlos. Es como, por ejemplo, cuando tienes un negocio y tienes un bar y te va bien el negocio, ese capital que te queda excedente después de cubrir todos tus gastos y tu estilo de vida, ese capital que te excede no te lo gastas, ese capital lo reinviertes en más stock, en más producto, en comprar o agrandar el espacio donde tienes el negocio, si por ejemplo tienes una tienda de ropa, en comprar más productos, en fin, en reinvertirlo para que así esos dividendos, esos intereses que vas generando te traigan más dinero de vuelta. Por lo tanto, el crecimiento se vuelve exponencial. Soy un apasionado del interés compuesto, soy un apasionado de las finanzas personales, de la inversión inmobiliaria, y el componente de la inversión juega un favor con el interés compuesto, es decir, con el crecimiento exponencial. Durante los primeros años de vida, si bien es cierto que ese crecimiento es más pausado, parece casi lineal, pero luego poco a poco va cobrando curva y va generando interés. Y es donde de verdad se convierte en la octava maravilla del mundo, como decía nuestro querido Albert Einstein. Y luego, en esta fase, como bien he explicado, es prácticamente crecimiento exponencial. Es el ya recoger eso que hemos sembrado en la fase de desarrollo y en la fase de formación / construcción. Y bien, ¿cómo voy a hacer yo todo esto? Te estarás preguntando. Lo primero de todo, obviamente, es con el sector inmobiliario, es con las rentas. Las tengo alquiladas, las tengo distribuidas, las tengo diversificadas en mi capital, que me va generando una renta donde me deja un flujo de beneficio todos los meses y anualmente ese capital lo puedo reinvertir de nuevo. Así que por ahí tenemos la primera fase de todas, la tenemos cubierta, que son las rentas. La segunda pata, bueno, mejor dicho, la tercera pata, si tenemos en cuenta el interés compuesto, que sería la primera, la segunda son las rentas, la tercera sería el CRV, es decir, me estoy enfocando también en comprar, reformar y vender esas propiedades, donde yo encuentro propiedades que están o bien desvalorizadas, según el precio del mercado, o tienen que hacerle una reforma grande, o hay que hacerle un cambio de uso, o hay alguna problemática. Puede ser una ocupación, una cesión de remate, una subasta, una NPL, en fin, pueden ser diversas cosas que pueden venir. ¿De dónde cojo ese capital? Lo cojo de las rentas que me dejan ese beneficio, repito de nuevo, y de mi trabajo por cuenta ajena. Dicho esto, después de pasar esta tercera fase, ¿qué es lo que más hago? Porque al final te estarás preguntando, ¿de dónde sacas tiempo? Al final vivo por y para esto porque primero me apasiona y segundo porque creo que es el momento y soy la persona en el momento, mejor dicho, ¿no? Es como cuando decía el filósofo Séneca, la suerte es cuando se encuentran la oportunidad con el conocimiento en ese momento, es cuando se junta todo eso y yo considero que soy la persona en ese momento con el conocimiento, que obviamente me he labrado, pagando bastante por formación y echándole muchísimas horas y obviamente pues tengo bastante tiempo y le dedico mucho porque, primeramente de todo, porque me apasiona. La cuarta etapa, la cuarta fase, el cuarto pilar que uso para llegar a ese camino del 1.000.000 de euros en patrimonio es la figura del personal shopper inmobiliario. Es decir, cuando no tengo capital para hacerlo yo por mi cuenta, capto una propiedad, la reservo y se la cedo mediante un pase inmobiliario, se la cedo a un inversor o a otra persona que quiere comprar una vivienda y carece de los conocimientos o carece de tiempo y necesita la figura del personal shopper inmobiliario. Esta figura, sobre todo en Estados Unidos, tiene mucho renombre, sobre todo ha tenido mucha acogida en estos últimos años, pero en España cada vez se está viendo más. De hecho, si quieres aprender cómo generar estas cantidades de dinero en personal shopper inmobiliario, no te olvides seguir esta cuenta y seguirme en mis redes sociales, que ahí voy a hablar mucho sobre esta figura que cada vez está ganando más auge en España. Y luego, para terminar y rizar el rizo, hablando del sector inmobiliario, aún no hemos terminado, como quinta pata, como quinto pilar tenemos el rent to rent, es decir, el subarrendamiento. Arrendo una propiedad y yo con el derecho del propietario, él me la arrienda a mí y yo con su derecho la subarriendo, la compartimento por habitaciones y así le saco una plusvalía, es decir, me apalanco, en vez de usar el capital del banco, uso el bien inmueble para apalancarme, uso algo que yo no he comprado, uso el inmueble y se lo gestiono
yo le pago al propietario, le pago un alquiler y estoy resolviendo dos problemas que hay actual con la vivienda. El primero, la inquiocupación con la vivienda habitual, en el que muchos propietarios tienen muchísimo miedo, y yo estoy resolviendo ese problema porque aparezco yo, la figura del intermediario, y yo con el rent to rent al propietario le doy esa certeza de que de cada mes va a entrarle su dinero en la cuenta bancaria sin ningún problema, sin hacer atenciones a reparaciones, a rotaciones de habitaciones ni nada. Todos los meses del 1 al 5 le va a llegar a ese propietario su renta correspondiente por su inmueble, y me encargo todos los meses de compartimentar ese inmueble y de hacer una auténtica máquina de oro ese piso para compartimentarlo y alquilarlo por habitaciones. Esto sería el rent to rent. Muy resumidamente podemos entrar que si en tipos de contrato, en cómo encontrar oportunidades, podemos meternos, y esto da, como siempre digo, para un podcast. Y luego, como sexta etapa, como sexto pilar, en la bolsa. Yo desde los 16 años he invertido en bolsa. Cuando era menor de edad lo hacía pues a nombre de mi madre, con su obviamente consentimiento, y he invertido en bolsa. Y obviamente en los últimos años no es que compre acciones sueltas, menos cuando viene algún batacazo del mercado que considero que hay una buena oportunidad, entonces sí compro acciones sueltas porque sé elegir qué tipo de mercancía tiene, dependiendo de la capitalización de mercado, del PER que vaya a tener esa supuesta inversión que voy a hacer, y evaluando una serie de cosas más sobre acerca de las acciones sueltas. Pero mi mayor capital de la bolsa está destinado en fondos indexados, es decir, una cartera indexada donde estoy invertido y diversificado en muchas cosas. Prácticamente, por así decirlo vulgarmente, estoy invirtiendo en todo el mundo. Entonces, cuando hay un mercado que baja, hay otro que sube y está emergiendo, y siempre estoy, normalmente, históricamente, el histórico de aquí a 10 años es de un 7-8%, de aquí a 20 años es 7-8%, y de aquí a los 40 años prácticamente históricamente no ha habido pérdida si hubiese invertido obviamente hace 40 años. Aunque la realidad es que yo hace 40 años no estaba ni pensado, mis padres no me tenían ni pensado, así que imagínate. Pero bueno, así muy resumidamente, estos son los 6 pilares que yo tengo para conseguir de manera asimétrica, de manera antifrágil. Estos conceptos los desarrollaré en próximos vídeos porque me parecen muy interesantes, pero así es como yo considero que voy a tener mi patrimonio y como estoy haciendo a día de hoy para conseguir ese 1.000.000 de euros, repito, antes de los 30 años. La realidad es que lo voy a conseguir bastante antes de los 30 años, pero bueno, no cuento con ello, así que yo siempre juego a décadas y me gusta pensar a largo plazo, pero sé que esto seguramente lo voy a conseguir antes de llegar a esa cifra de los 30 años. Y luego, como ya para terminar el vídeo, hay una cosa que me es curiosa, que tengo aquí una flecha, no sé si se ve, no sé si la podéis ver. Después de los 30 años hay una flecha que pone aquí ya. La realidad es que no. O sea, la realidad es que cuando, y esto es un matiz muy importante, cuando tú estás en el camino a ganar la libertad financiera, o entras en el mundo de las finanzas personales, o en el mundo de la inversión inmobiliaria, bueno, en el modelo de la inversión en general, la realidad es que la persona que empieza desde el punto A y llega al punto B, esa persona que va del punto A al punto B, cuando llega en el camino has cambiado muchísimo. Y esto lo he podido comprobar de primera mano porque mi identidad en cómo veo el dinero a día de hoy ha cambiado por completo al Alex que empezó cuando empezó con 20 años, bueno, realmente con 16, cuando empecé a invertir en bolsa. Mi mentalidad sobre el dinero ha cambiado muchísimo, mi mentalidad sobre el tiempo ha cambiado muchísimo, mi mentalidad sobre cómo mirar los activos, los pasivos, la deuda financiera, en fin, niveles de ingresos y de gastos, de empresas. Mi mentalidad, en fin, al final lo que quiero redundar es que cambia muchísimo. Y la realidad es que no voy a parar cuando llegue al 1.000.000 de euros. De hecho, hay un dicho que dice que llegar a 1.000.000 de euros es complicado, pero una vez que llegas, el segundo es prácticamente imposible que no llegues. Y esa es mi mentalidad, de que luego pues llegaré, y una vez que supere esta barrera del 1.000.000 de euros, al igual que como hice la cola del medio millón, cuando llegue a la cifra del 1.000.000 de euros,
probablemente me ponga nuevos retos y empiece a hacer nuevas cosas mucho más grandes. Pero por ahora mi primer objetivo, bueno, el primer objetivo realmente era medio millón de euros, pero mi segundo objetivo es el millón de euros y luego ya os contaré más adelante en los próximos años que lo estaréis viendo, qué es lo que quiero y lo que voy a hacer. Así que esto final no me lo tomo como un final, sino es como un paso más que tengo que dar y al final siempre considero que para mí la felicidad es igual a progreso y esto lo cogí de Tony Robbins y me parece totalmente verdad. Si yo llego al millón de euros y me quedo en la playa, en Bali, o me quedo en las Maldivas tomando el sol todo el puto día, la realidad es que va a llegar un momento, no sé, 1, 2 o 3 semanas, que me va a faltar algo, me va a faltar un reto, ya bien sea físico, ya bien sea mental, ya bien sea financiero, me va a faltar un reto. Y el reto lo que provoca es esforzarte y presionarte para lograr ese progreso. Al final no me quiero enrollar mucho porque esto ya se me está yendo de mano. Simplemente esta es mi ideología, estos son mis pilares para llegar, repito, al millón de euros y así es como lo estoy haciendo, no lo que haría, no te hablo de lo que haría, no, te hablo de lo que estoy haciendo, de lo que estoy haciendo con el interés compuesto, de las rentas que tengo, trabajando por cuenta ajena también, los CRVs, comprar, reformar y vender, el trabajo de personal shopper inmobiliario, los rent to rent y mi dinero en bolsa. Esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que voy a seguir haciendo y manteniendo, seguiré añadiendo o quizá eliminando, lo iremos viendo, no os preocupéis. Y dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. Dale like, comenta, compárteselo a alguna persona que te caiga bien y si no te cae bien, pues también se lo compartes, que eso también pues me ayuda. Y dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!